WWE tiene varios problemas y hay uno que no se está comentando en exceso, Mario, y es el hecho de que no hay apenas superestrellas capacitadas para llevar a cambio un cambio generacional. Y es que ahora mismo los main eventers son luchadores muy veteranos y los luchadores que se supone que están en edad de completar esa transición no están teniendo toda la importancia que deberían. Quizás no lo valoramos tanto porque al final vemos problemas más a corto plazo, pero es verdad que a día de hoy, si te paras a mirar los main eventers, y ya no solo los main eventers, sino la mayoría de luchadores en la mayoría de zonas de títulos, prácticamente en todas hay luchadores bastante veteranos y si te miras los jóvenes, más allá de unos cuantos, tampoco tienes tanto futuro de lo que como realmente piensas, más allá de algún que otro luchador de NXT que sí que puedes ir ascendiendo poco a poco. Pero es verdad que el futuro, si te lo planteas seriamente, es muy duro para WWE. Es que de hecho, por poner en contexto la situación, vamos a mirar la edad de los luchadores que conforman los que en principio serán los main event de WrestleMania. Por un lado tenemos el Cody Rhodes contra Randy Orton, que tiene Cody 40 años y Randy Orton 45. Pero es que en el capítulo de Raw, por así decirlo, en este caso en la lucha por el campeonato mundial de los pesos pesados, tenemos a Roman Reigns también con 40 años y a CM Punk con 47. Que yo entiendo que son superestrellas que están en lo que sería su prime, sobre todo Cody Rhodes y Roman Reigns. Pero claro, es que sus retadores, las cosas como son, están mucho más cerca del retiro que del debut. Hay que decir que esto ya pasó también el año pasado, porque de hecho estaban los mismos cuatro prácticamente, quitando a Randy Orton por John Cena y añadiendo a Seth Rollins, porque al final son las mismas luchas, al fin y al cabo. Hay que pensar que WWE no todo es el presente en la lucha libre en general, pero en WWE menos todavía. Hay que valorar mucho a luchadores que van subiendo poco a poco y demás, porque, y en el tema de la construcción de estrellas, porque si bien es cierto que el prestigio que tienen los Roman, los Punk, los Cody, los Randy Orton, John Cena y demás es legendario, y yo creo que va a costar que se les iguale, no puedes quedarte con ellos toda la vida, porque la edad es la que es y al fin y al cabo tienes que ir creando nuevas estrellas, igual que creaste en un pasado a los mismos que he mencionado. Tienes potencial para ello, porque tienes algunos luchadores que tienen potencial para ello, pero es verdad que no terminas de ayudarte tú mismo, digamos, hablando de WWE, que no terminan de ayudarse ellos mismos en la idea de construir estrellas. Voy a poner el caso de Gunther, que es probablemente la mejor construcción que tienen actualmente. Estamos a un mes de WrestleMania y no sabemos si Gunther va a combatir en WrestleMania. Eso es lo triste realmente. Es que sorprende que estos luchadores que estarían, vamos a poner, en sus 30 años, 35, 30 y largos, no están teniendo la relevancia importante. Y ya no es solo Gunther, son los Jacob Fatu, son los Carmelo Hayes, aunque por poquito, pero está también ahí, los Ilja Dragunov, son estos luchadores que en principio deberían ser los que progresivamente ocuparían la zona estelar. ¿Cuál es el problema? Que a todos los tienes en la zona midcard o los tienes sin planes, como con Gunther o con Jacob Fatu, que tampoco es que llame mucho la atención tener una rivalidad contra Drew McIntyre por nada, por un ataque que realmente nunca se ha justificado el por qué o a santo de qué. Y yo creo que ese es el problema, que WWE está desperdiciando a una generación entera de superestrellas y que como no ha sabido construirlas bien, van a tener que depositar todas sus esperanzas en los luchadores que son menores de 30 años, que evidentemente tienen todavía mucho tiempo para poder construirles poquito a poco y hacerlo bien, pero, claro, como bien dices, los luchadores que ahora mismo son veteranos, pues los Cody, los Roman, los Randy, tienen el bagaje de haber estado durante unos años en una zona media alta y progresivamente ir subiendo. Pero en esa zona media alta estaban cuando tenían 28, 29, 30, 31, 32. Y claro, iba pasando el tiempo, iban subiendo la cartelera. Ahora no. Ahora hay un inmovilismo que a la larga yo creo que perjudica gravísimamente a WWE. Es que de hecho, te digo más, esto perjudica ya más hacia el futuro. Es decir, te voy a decir ya contando pues el día que se vayan los Randy, los Cody y demás, que a Cody yo creo que aún le quedan varios años, pero el día que se vayan sobre todo Randy y CM Punk, que al final son
los más veteranos de la lista, vas a tener que ocupar esos cupos tarde o temprano. Y es que quizás se van en 2, 3 años, voy a poner 3 años porque Punk dijo que quería retirarse a los 50, a lo mejor en 3 años ya no están ellos dos, y a lo mejor quieres aprovechar a Gunther, por decirte algo, para esa zona. El problema es que Gunther en esa época, Gunther ya en 3 años, ya estará con 40 y Dos, algo, creo, quiero 41, decir, 42. porque Gunther tampoco es un chaval ya. Ya Gunther tendrá una edad y al fin y al cabo no le puedes dar el mismo tute o no lo puedes aprovechar durante tantos años. Creo que además el tema es que, digamos, los que están en esta generación de 30 a 40 son los que tienen que empezar ya a encabezar main events y a encabezar premium life events, digamos, y a empezar a aparecer por esa zona estelar, ¿no? Los Jacob Fatu, los Carmelo, los Ilja, los Gunther, poco a poco ir apareciendo. Sobre todo de cara a que los que van de 20 a 30, los Bron Breakker, Dominic, no te Oba. sabría decir, o Afemi, Jevon Evans, Trick Williams, que Trick está con 31, pero lo voy a incluir ahí, etcétera, tienen que ir apareciendo, digamos, pero en la zona midcard, es decir, que digamos que vayan madurándose hasta llegar hasta la zona estelar, a pesar de que igual hay algún caso excepcional, como es el de Oba o el que sea. Pero creo que tienen que ir en ese orden. El tema es que a día de hoy los de 20-30 están sin planes casi, los de 30-40 prácticamente más de lo mismo y los de 40-50 son los que encabezan toda la WWE. Es un poco jugar sobre seguro porque al final te sale siempre mucho más fácil no inventar y tirar de la carta de Randy Orton, que evidentemente vaya donde vaya, le van a aplaudir y le van a vitorear, que no jugártela un poco a impulsar a luchadores de la zona media que, insistimos, por edad deberían empezar ya a mirar hacia la zona estelar, sobre todo por un tema de edad, porque de los más jóvenes, de los menores de 30 años, yo creo que los tres nombres que han salido son la clave del futuro realmente. Bron Breakker, que yo creo que es el prototipo de cara de WWE, la siguiente generación o una de las siguientes grandes caras de la compañía, o Bafemi, que yo creo que no tiene tanto impacto o tanta repercusión mediática como Bron Breakker, pero que WWE parece que confía mucho en él, y al final se ha demostrado con el run que ha tenido en NXT y que en su primer WrestleMania va a luchar contra nada más y nada menos que Brock Lesnar, y luego con Dominic Mysterio, que al final es un luchador que, para sorpresa de nadie, no es de nuestro agrado, pero hay que reconocer que a muchísima gente le gusta, le hace gracia. Y bueno, pues si eso da dinero a la WWE de 2026, adelante. Insistimos, el problema es que hasta que esos luchadores no tengan un poquito más de rodaje en el main roster, va a quedar un poco raro, porque tampoco le estás dando la importancia a estos luchadores que están en sus 30. Y yo creo que ese es el gran mal que tiene WWE, que hay un lapso muy grande de tiempo, te dejas 10 años prácticamente, en los que no estás haciendo nada de valor y que casi que de forma apresurada, me temo a augurar, vas a tener que impulsar a los Bron Breakker, a los Obafemi, a los Dominic, Jevon Evans, etcétera. Que además del problema de todo esto es que la generación que viene después, que ya pues van a ser los temas de NXT y demás, tampoco creas que va a ser igual que esta anterior que has vivido. Es decir, no hay demasiados Bron Breakers en NXT a día de hoy. En general no hay muchos personajes que puedan ser de valor de cara al futuro para muy bien, a no ser que haya alguna sorpresa, algún fichaje y demás. Pero en principio no tanto. Y además esto es otro problema que ya venimos diciendo bastante tiempo y es que creo que se impulsa tanto la zona masculina, pero siempre a los mismos luchadores, y se deja tan de lado a la zona femenina que las luchadoras son mucho menos veteranas, la mayoría, y que además las protagonistas de WWE a día de hoy, las cuatro prácticamente que van a formar parte digamos, de las luchas de WrestleMania, prácticamente casi ninguna está cerca de los 35 o pasa, o está en los 35. Yo quiero pensar que WWE debería o tirar un poco más por ese recurso de aprovechar la división femenina o empezar realmente a pushear de verdad a los luchadores de 30 a 40, pues todos los de esa zona, los Jacob Fatu, Ilja, Gunther, por doquier, Claro. obviamente, e incluso Bron Breakker o Afemi, que al final, para mí, no están todavía, pero ya les puedes ir dando pasos, digamos, de gigante. Que sobre todo, claro, evidentemente
y de forma más o menos general, los luchadores aguantan más años, digamos que llegan a una edad más veterana que las luchadoras. Pero superestrellas como Lyra Valkyria, Sol Ruka, son ese tipo de prototipos que yo creo que a WWE le encajan bastante bien y que podrían impulsar poquito a poco. Y en líneas generales, creo que para hacer esa transición en la división femenina lo han hecho mucho mejor que en la masculina, porque siempre han ido cambiando los nombres. Por ejemplo, ahora las 4 jinetes, de las que ya podemos descartar evidentemente a Mercedes Moné, ya están en un plano mucho más residual y tampoco son especialmente veteranas, tendrán pues eso, 35, 36, 37 años. Pero ahí ya se ha visto que sí o sí había que hacer un cambio y se ha hecho. Aquí la duda recae posiblemente en saber por qué no hacen lo mismo con la división masculina, jugársela un poco, arriesgar, seleccionar a 2-3 superestrellas que tú veas que pueden ser presente en WWE y a partir de aquí impulsarles como las nuevas caras de la compañía para no tener que estar 15 años con el mismo luchador, digamos, no recurrir siempre a un John Cena, a un luchador que durante 15 años porte la bandera de la compañía. O sea, además, te digo más, es el mismo problema que tuvo WWE hace 10 años o así, que ya Cena estaba en sus años, que ya no era el mismo de antes, obviamente, y que además tampoco es que fuese tan querido por el público de WWE, ya era un part-timer. Se intentó hacer con Roman Reigns y Roman tampoco funcionaba en esa época. Y lo que salvó a WWE en esa época, y yo lo que me temo que va a acabar ocurriendo también en esta etapa, es que de traer fichajes de fuera, pues los AJ Styles, Finn Balor, Nakamura, Kevin Owens, Sami Zayn y compañía, de todos estos fichajes que vas haciendo, son los que acaban siendo tus caras, digamos, de WWE en esa época, porque estoy hablando de 2016, 2017, 2018, en que AJ Styles es campeón mundial, en que AJ Styles y Nakamura luchan entre ellos por el título mundial, en que Finn Balor tenía un gran protagonismo y se opta por hacerlo campeón universal a pesar de su lesión y demás, Kevin Owens también es campeón universal, etc. Es decir, realmente me temo que va a ocurrir lo mismo y es que al final, por el tema de no crear superestrellas, las vas a tener que comprar de fuera. Y a ver, sí, puede ocurrir, pero y puedes salvar algo así. Pero a mí personalmente me gusta más que tú críes y crees tus propias estrellas, porque quizás es mi metodología y yo la veo mejor así. Pero a mí me gustaría más ver que una superestrella de NXT se consagre finalmente en WWE, sea en WrestleMania o en lo que sea, pero que acabe siendo campeón mundial, a que fiches a alguien de fuera y que acabe siendo campeón mundial por el prestigio que tiene de fuera. Sería un poco, por hacer la comparativa, tener a Tiffany Stratton, que prácticamente es un producto made in WWE, a tener un AJ Styles que ya se hace su carrera fuera y que lo fichas ya siendo una superestrella de alcance mundial. En cualquier caso, confiamos en que WWE progresivamente se dé cuenta de este detalle y ahora os toca a vosotros poner en comentarios qué superestrellas creéis que serían las ideales para llevar a cabo este cambio generacional en WWE.